primera leyenda? La ¿no? primera leyenda es una leyenda muy nueva, es del siglo XXI, es la del policía y la bruja, que más que una leyenda es un hecho actual. Aquí me encuentro en esta fotografía con Leonardo Samaniego durante una entrevista que le hice un tiempo después de que tuvo su encuentro con lo que él llamó una bruja. En esa época, el 16 de enero del 2004 a las 3:15 de la mañana, él patrullaba por la calle Álamo, en la colonia Valles de la Silla, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, en un Volkswagen que era la unidad número 14. De pronto, ve que de unos árboles, que había ahí 6 árboles tipo ciprés muy grandes, cae una figura como la que acabamos de ver anteriormente. Es un dibujo que él mismo hizo de lo que vio. Una figura de una mujer, él la identificó como una mujer que traía una especie de un hábito muy parecido al que usan los frailes, pero con un gorro muy largo en la parte de atrás, muy largo, que a él le llamaba mucho la atención que el gorro no caía sobre la espalda, se quedaba suspendido. Y cuando cae de espaldas de este árbol, y luego cuando voltea, se cubre los ojos cuando él le pone la luz larga. Después empieza a trotar hacia la unidad 14, esta entidad. Él le pone neutral porque estaba en una calle que tenía subidita y se empieza a deslizar hacia atrás. Y posteriormente, como él iba volteando para no golpear a los carros que estaban estacionados a los lados, en una de las veces que voltea al frente, se da cuenta que ya viene trotando. Y a la tercera ya venía volando y cae sobre el cofre del pequeño automóvil de un Volkswagen y pone las manos en el parabrisas. Él dice que le vio los dibujos que todos tenemos en las manos, también los tenía esta entidad, que su cara era inexpresiva como el de una muñeca, que no tenía cejas, no tenía pestañas, y por alguna razón él siente que era una mujer, ¿verdad? Era del sexo femenino, a pesar de que el hábito no dejaba ver ninguna forma femenina. ¿Qué sucede después? Que esta entidad mete la mano por la ventanilla, a pesar de que era enero, ese día en especial hizo calor. Mete la mano tratando de agarrarlo, él suelta el carro y se pasa al asiento del copiloto, el carro se va y choca contra una barda, en la parte de atrás, y agarra el radio y pide ayuda. Central, me está atacando una bruja. Entonces, en la central le contestan que sí era una broma y él dice que no. Después el radio empieza a fallar. Y lo más interesante es que hay una serie de información que él me proporcionó que no apareció nunca, ni en la televisión, ni en la prensa, que les voy a contar en este momento. Cuando está acurrucado, ya en el asiento del copiloto, con la bruja encima, él saca su arma, una pistola escuadra, corta cartucho y trata de dispararle. No funciona. Vuelve a cortar cartucho, no funciona. 3 veces lo hace. A la tercera vez que no funcionó, se desmayó. La policía, los que estaban en la central, no sabían el punto exacto donde estaba. Conocían la ruta, pero no sabían en qué parte se había perdido el contacto de la radio. Entonces mandan 2 patrullas, una por donde comenzaba la ruta y otra por donde terminaba, hasta que lo encuentran. Lo encuentran desmayado, lo despiertan, etc. Y él, cuando ve a su comandante, lo abraza y llora, presa de miedo, de pánico, de tal manera que le moja toda la camisola. Y curiosamente, hablando de eso, una cosa curiosa en él era que toda su ropa estaba desabotonada, la camisola. Hay que tomar en cuenta que él traía un chaleco a prueba de balas, abajo del chaleco estaba la camisola
La camisola estaba desabotonada, el pantalón también, las cintas de las botas también. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero no sabemos cuántos minutos estuvo a solas con la bruja. Posiblemente 10, posiblemente 13 minutos antes de que lo encontraran. Y en ese momento que están ahí todos los policías en el lugar donde encuentran a Leonardo, reciben otra llamada de la central donde están diciendo que un testigo, un vecino de ahí, vio una mujer volando que se metió a una maquiladora que estaba a 2 cuadras de donde estaba él. Y se van, todos los policías llegan a la maquiladora, la puerta está abierta, el velador está dormido, lo despiertan, buscan a la mujer y nunca la encuentran. Y obviamente hay otras cosas que también vamos a manejarlas como pudo haber sucedido. En esos tiempos, después de que ya se recuperó, acuérdense que estuvo internado en un hospital, le hicieron muchas pruebas, no nada más, no andaba drogado, no traía alcohol, no tomaba pastillas, no fumaba marihuana, nada. Pero le hicieron pruebas físicas de todo tipo, buscándole quizás tumores en el cerebro y que viera alucinaciones, cosas así. Salió limpio. Cuando estaba en el hospital, llegaron 2 personas vestidas con trajes de negro y se llevaron el uniforme. A pesar de que él tenía un policía afuera que se suponía que estaba cuidando que nadie entrara a molestarlo, estas personas se identificaron como de muy alto nivel. Entraron, recogieron el traje, le pusieron un aparato, viendo a ver si tenía tal vez radiactividad o sepa Dios qué. Lo cerraron, lo envolvieron y se fueron en unos carros negros, precisamente. O sea, los hombres de negro existen entonces. Sí, pero yo creo que estos eran mexicanos. Mexicanos, sí. La otra versión. Eran posiblemente de algo de seguridad nacional, es lo que yo pienso. ¿Y actualmente este policía, se sabe de él? ¿Siguió en la corporación? No, estuvo como 2 años después, lo pasaron a la cuestión bancaria, checaba los bancos y luego se retiró de ahí y actualmente trabaja por su cuenta. ¿Ha tenido usted contacto con él para ver él emocionalmente cómo siguió? Sí. ¿Le afectó ya en la Hace como 3 años lo invité y estuvo presente en una conferencia que yo di para que la gente le hiciera las preguntas que quisiera. Inclusive eso de la pistola también es muy interesante porque tiempo después esa arma, con las mismas balas que él había cortado, cartucho, fueron al campo de tiro y las probaron y funcionaron. Y otro dato interesante que nunca salió en ningún medio y que vamos a manejarlo como a lo mejor pasó, pero yo les puedo decir que sí pasó. Durante la investigación que estuve haciendo, me di cuenta que al policía que habían puesto en lugar de Leonardo, porque a Leonardo lo cambiaron a los bancos, a la policía bancaria, empezó a patrullar el mismo lugar que él patrullaba y él se encontró con una bruja. Él traía una escopeta, le disparó cuando iba volando, lo que él le decía que era una bruja, le pegó al frente de una casa. Por eso se supo, porque esa casa, el dueño de esa casa, pues fue al municipio y les dijo, oye, un policía le pegó un escopetazo al frente. Y obviamente el municipio pagó eso y al otro policía creo que lo corrieron. Y así hay muchos detalles del caso de la bruja, vamos a decir, se manejaron, pero muy secretamente. Se hablaba de objetos que se le habían caído a la supuesta bruja, algo así como los celulares que traemos nosotros y que esos también fueron recogidos y enviados a la Ciudad de México. De acuerdo a su experiencia, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué es en realidad? ¿Una bruja? ¿Está relacionada con los temas que usted maneja de OVNI? Yo pienso que es un tipo de entidad extraterrestre. Ha habido casos en diferentes partes del mundo donde este tipo de seres que en España les llaman ensotanados, ¿verdad? Porque traen como un fraile, ¿verdad? Andan vestidos. Se han dado casos en diferentes lugares del mundo y creo yo que tiene que ver con eso. Obviamente cada quien lo interpreta de acuerdo a su criterio, a su mentalidad. Para el policía era una bruja.
Y nada más para cerrar ya lo del policía de Leonardo Samaniego, después de él hubo muchos policías más que les sucedió lo mismo en Linares, Nuevo León, en Santa Catarina, etcétera. Él no fue el único, fue el primero. Desde la Sultana, con los otros que en la casa productora son Manuel y Paco, los conductores de esta hora.